Introducción. Te traigo un breve análisis de la sentencia de la Sala de Casación Penal, sentencia número 50 de fecha 10 de marzo de 2023. El Poder Judicial es uno de los 5 poderes públicos que conforman al Estado venezolano, y su función es administrar justicia. Cuando una persona siente que sus derechos han sido violados, puede acudir al Poder Judicial para presentar una denuncia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertas disposiciones legales que deben ser respetadas al momento de plantear una denuncia. ¿Qué disposiciones legales se deben tener en cuenta al plantear una denuncia en el Poder Judicial? Las disposiciones legales que deben ser respetadas al momento de plantear una denuncia en el Poder Judicial están contenidas en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 51 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la defensa y que ésta se ejercerá mediante un recurso judicial efectivo. El artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos y de ejercer la acción penal. Se desprende del texto de la sentencia de la Sala de Casación Penal. Al plantear una denuncia en el Poder Judicial se deben tener en cuenta las disposiciones legales contenidas en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal. Además, se deben respetar los principios y atribuciones que rigen la actividad fiscal y el principio de acceso a la justicia a través de la figura del control judicial previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Manifestar su desacuerdo con la decisión proferida por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones, manifestando de manera conjunta su desacuerdo con el proceder desplegado por dichos órganos en el devenir del proceso penal instaurado en razón de la denuncia planteada por sus poderdantes, lo cual queda al descubierto cuando exponen, esta parte accionante ha sido victimizada nuevamente en este proceso penal, por todos los operadores del sistema de justicia del Estado Aragua, la institución del Ministerio Público se encuentra desnaturalizada en el presente caso, ya que no solo se violentó el tenor artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que también fueron pisoteados los principios y atribuciones que rigen la actividad fiscal. De igual manera, al acudir por ante el Tribunal Décimo de Primera Instancia en funciones de control del Estado Aragua el principio de acceso a la justicia a través de la figura del control judicial previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, este juzgado declaró sin lugar nuestra solicitud, pero sin lugar a dudas la violación más grande que hemos experimentado en este proceso, y sobre la cual se constituye el presente recurso de casación fue la sufrida por ante la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Estado Aragua, con la publicación de la decisión número 257 dictada en fecha 23 de noviembre del año 2022. ¿Cómo se puede garantizar el respeto a la investidura de los profesionales del Poder Judicial? Es importante tener en cuenta que, al acudir al Poder Judicial para hacer valer los derechos, los planteamientos deben efectuarse dentro del marco del debido respeto a la investidura que ostenta cada profesional en el ejercicio de sus cargos. Esto significa que es necesario respetar las normas y principios que rigen la actividad judicial, así como el decoro y la deferencia hacia los funcionarios judiciales. Según la Sala de Casación Penal, se debe tener en cuenta que, al acudir al Poder Judicial para hacer valer los derechos, los planteamientos deben efectuarse dentro del marco del debido respeto a la investidura que ostenta cada profesional en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, para garantizar el respeto a la investidura de los profesionales del Poder Judicial, es necesario seguir la técnica adecuada al plantear un recurso y respetar las normas y principios que rigen la actividad judicial. Quienes acuden al Poder Judicial a efectos de hacer valer sus derechos, que los planteamientos deben efectuarse dentro del marco del debido respeto a la investidura que ostenta cada profesional en el ejercicio de sus cargos. ¿Qué consecuencias puede tener el no seguir la técnica adecuada al plantear un recurso en el Poder Judicial?
Si no se sigue la técnica adecuada al plantear un recurso en el Poder Judicial, se pueden presentar consecuencias negativas, como el desconocimiento de la técnica respecto a cómo debe ser planteado el correspondiente recurso, lo que puede llevar a la desestimación del recurso. Además, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los tribunales pueden sancionar con multa o arresto a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen, cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales. De acuerdo con la Sala de Casación Penal, se fundamenta en el primer supuesto contemplado en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la violación de la ley, por falta de aplicación, en virtud que nosotros acudimos ante la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Estado Aragua a los fines de clamar la tutela judicial efectiva, que nos permitirá el acceso a la obtención de justicia, y este tribunal de alzada decide injustificadamente ignorar todos los preceptos de ley que nos asisten y otorgan la razón, a pesar que se lo señalamos claramente en nuestro escrito de apelación, si no se sigue la técnica adecuada al plantear un recurso en el Poder Judicial, se pueden presentar consecuencias negativas, como el desconocimiento de la técnica respecto a cómo debe ser planteado el correspondiente recurso, lo que puede llevar a la desestimación del recurso. Además, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los tribunales pueden sancionar con multa o arresto a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen, cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales. Respecto a lo señalado en el párrafo precedente, es preponderante recordar a quienes acuden al Poder Judicial a efectos de hacer valer sus derechos, que los planteamientos deben efectuarse dentro del marco del debido respeto a la investidura que ostenta cada profesional en el ejercicio de sus cargos, y que señalamientos como los indicados no son cónsonos con las actuaciones procesales llevadas a cabo, por cuanto ponen en entredicho el accionar de los integrantes del Poder Judicial, por ende. Si algún justiciable considera que el órgano judicial está obrando contrario a la ley, y tiene como demostrarlo, puede acudir a las instancias correspondientes a efectos de exponer sus planteamientos, pudiendo mencionarse la Inspectoría General de Tribunales, señalándose igualmente que situaciones como las descritas pueden estar sujetas a las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone. Artículo 94. Los tribunales podrán sancionar con multa del equivalente en bolívares a 4 unidades tributarias o con arresto hasta por 8 días a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen. 1. Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales. Conclusión. Es importante tener en cuenta las disposiciones legales que deben ser respetadas al momento de plantear una denuncia en el Poder Judicial. De esta forma, se podrá garantizar que los derechos de las personas sean debidamente protegidos.